a pesar de que ya hasta el 29 de diciembre tienes para regularizar. Entonces, mira, si tú estás teniendo una invitación a SUNAT con tan poco tiempo, ¿ya? Y esta persona nunca había recibido ninguna invitación a la SUNAT, y como evidentemente no tiene asesores, no tiene nada, y de pronto lee el periódico, pero dirá, ah, será para los millonarios, los multimillonarios de Perú, ¿ya? Entonces no le ha tomado importancia, y recién le ha llegado esta invitación el viernes. ¿Ya tú qué crees que cómo va a ser esta persona desordenada para buscar toda la información desde el 2012? Ya que ni se acordará el señor dónde habrá dejado papeles y si papeles tendrá, y va a tener que declararlo el 29 de diciembre. ¿Cómo lo va a hacer? No, lo único que va a hacer es muy probable que va a ver el cálculo de la SUNAT y va a decir, ya bueno, sí, ya lo pagaré, y lo pagará. O simplemente dirá, pucha, no hay dinero y no puedo pagarlo, ¿no? Pero con ese poco tiempo que te da la administración tributaria, como que ya muy pocas cosas puedes hacer, ¿no? O como que muy pocas cosas le puedes cuestionar a la administración tributaria, ¿no? Y menos aún si te han invitado a esta reunión y tienes que ir evidentemente con algo más o menos razonable para presentarte con estos auditores. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Ya, incremento patrimonial, ya, y este incremento patrimonial, de acuerdo a la norma, va a ser base imponible para que tú puedas regularizar bajo este régimen, ¿ya? Y algo importante e interesante que estaba reflexionando sobre eso es que, por ejemplo, ya sigamos en el caso que teníamos el millón, ¿ya? El millón o los 600.000, ¿ya? Que ya tú no sabes cómo es que llegaron los 600.000, pero sí obviamente que puedes sustentar que proviene, por ejemplo, de tus ventas en el mercado de productores, ¿ya? Y más o menos tú puedes sustentar que sí, pues efectivamente proviene de esas ventas. No puedes determinarlo con exactitud a qué operaciones se refieren y cuál es el costo o gasto asociado, ¿ya? Así que lo haces por el método que te señala la norma de incremento patrimonial no justificado, ¿ya? Y eso es lo que tomas como base. Pero después también todos sabemos que ese mismo importe después te puede servir como costo para otras operaciones. Por ejemplo, ya, ese señor tiene ese importe y ya lo regularizó y ya paga el 10% sobre sobre ese millón, esos 600.000. Ese señor luego puede hacer sus operaciones bajo el régimen de tercera categoría y utilizarlo, por ejemplo, para hacer la compra de un inmueble, ¿ya? Y eso de ahí te va a servir como costo cuando vayas a negociar ese inmueble o cuando vayas a constituir tu empresa. O sea, eso también es una forma para que las personas también puedan ingresar ya al mercado formal. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya declaras esos 600.000, como que ya tú dices, ya, yo estoy aceptando bajo este régimen, te estoy diciendo que yo tengo un patrimonio de 600.000. Después la administración ya te va a tener traqueado esos 600.000 y luego los años futuros te va a decir, ¿qué estás haciendo con esos 600.000? ¿Los estás invirtiendo? ¿Los tienes debajo del colchón? ¿Se los has prestado a alguien? ¿Has comprado algo? ¿Qué has hecho? Entonces esto, respondiendo también a la pregunta del señor, o sea, tiene también un lado bueno, porque si te permiten en este momento ya regularizarte, es algo así como dijera, te estoy abriendo las puertas de mi casa, te estoy diciendo a qué me dedico, te estoy mostrando un poco de qué operaciones son las que hago, y si ya te lo estoy declarando, de hoy en adelante, te las tengo que seguir declarando. Si ya te dije que tengo, no sé, X dólares invertidos en Holanda, ¿ya? De ahí yo te tengo que seguir diciendo qué es lo que gano por esas inversiones que tengo en Holanda. Cuando la administración antes ni sabía que tú tenías dinero en Holanda, ¿entiendes? Ni sabía que tú de pronto tenías unos intereses o tenías unos dividendos en esos países. Entonces eso también tiene un lado bueno, porque te está llamando a formalizar, ¿ya? ¿Y qué otro lado bueno también para mí tiene? Que eso te ayuda también frente a tu posición frente a una entidad financiera. ¿Por qué? Porque si tú antes no tenías nada declarado, y si antes tú no tenías nada de capital, de patrimonio, entonces eso para una entidad financiera, a pesar que vea que sí, pues tienes una fábrica,
y que tienes un montón de movimiento, si no está regularizado, o sea, si no lo tienes en una declaración jurada, si no lo tienes a tu nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo tenías a nombre de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu primo, de tu abuelo, y todos los precios estaban, y todas las cosas y todas las empresas no estaban a tu nombre, ¿ya? Y ahora más bien con este régimen te invita también a regularizar. Y por ejemplo, si tú tenías un inmueble que estaba a nombre de lo que llaman la norma de interpósita persona, es decir, de un testaferro, ¿ya? Y la norma también te invita a que todos esos bienes, esos inmuebles o esos fondos en cuentas, las regularices y hagas que pasen todos a tu nombre, bajo tu titularidad. También lo que está haciendo es que a ti te ponga mejor y te presente bien cuál es tu real patrimonio. Y eso, si bien ya la SUNAT le va a ayudar para que tú puedas declarar lo que te corresponde, también te ayuda frente al sistema financiero, por ejemplo. Porque si tú antes eras un informal y vivías siempre informal y así te estabas bien, ahora más bien que ya te estás regularizando, ya te abre otro mercado. No solamente ante la administración tributaria, sino también ante terceros, ¿no? Bancos, prestamistas, accionistas, todo. Ahora, para fines de ya cómo es que ustedes tienen que hacer esta regularización, bueno, voy a comentarles unas cositas. Ustedes, de acuerdo a esta norma, te dice lo siguiente: la base imponible es el ingreso neto o el patrimonio, el incremento patrimonial no justificado, y esa es tu base imponible. Y sobre esa base imponible tú vas a aplicar la tasa del 7% si es que repatrias los capitales, es decir, si lo tienes afuera y llega al Perú a una cuenta del sistema financiero, lo inviertes en el sistema financiero o en inmuebles y de acuerdo a lo que te señale la norma, ¿ya? O si es que no lo quieres traer, si es que lo quieres dejar fuera, ya es 10%. Ya, eso es para la gente que tiene el dinero fuera. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene el dinero acá? Como la gente que tiene el dinero acá, entonces nunca va a poder sustentar que tiene el dinero afuera. Entonces ellos, o sea, los informales de los que estábamos hablando, ellos siempre van a tener la tasa del 10%. ¿Ya? Entonces, dices, tú tienes una tasa del 7 y del 10%. ¿Ya? Entonces también tienes que evaluar si realmente a una persona le favorece o no le favorece acogerse a la tasa del 10%. ¿Ya? Y para explicarme bien qué es lo que estoy señalando, vamos a ir al sistema de tributación. Como ustedes saben, el sistema de tributación de personas naturales tiene algo que llaman rentas de capital, ya donde están las rentas de primera y segunda categoría, y tiene otra cosa, otra cédula, que es rentas de trabajo, que está lo de cuarta y quinta categoría, y luego tiene las rentas de fuente extranjera. Como ustedes saben, la norma te señala que lo que es renta de capital tiene una tasa fija, ¿ya? Y lo que es renta de fuente extranjera más la renta de trabajo, ambas se suman y tú haces una tasa escalonada, ¿correcto? Entonces, a la pregunta que me decían de la renta de fuente extranjera del 30%, como ustedes saben, la tasa escalonada, bueno, en ese tiempo era 15, 21 y 30, ya ahora es desde el 8%, desde el 2015 desde el 8%, pero normalmente si estamos hablando de gente de alto patrimonio, es muy probable que la mayoría de ellas lleguen hasta lo más alto, ¿no? Es decir, hasta la tasa del 30% por una parte de sus ingresos, por una parte de todo lo que generan en el año, ¿ya? Entonces es muy probable que muy buena parte de lo que ellos generen como renta de fuente extranjera esté al 30%, ¿ya? Pero no va a ser en todos los casos, ¿ya? Pueden darse casos de que sí tú hayas tenido fondos afuera. Por ejemplo, vamos a empezar con los casos de renta en el exterior, ¿ya? Que hayas tenido fondos afuera y hayas generado intereses. Pero a ver, todos tenemos acá intereses en una cuenta, bueno, muchos tenemos cuentas de ahorro y todos sabemos que el interés es chiquito. O sea, no crean que por el hecho de que tú lo mandes a Nueva York, a Europa, es que te van a dar una tasa súper archi buena.
No, o sea, la tasa de interés también sigue siendo pequeña. Es muy probable que sí, un poco mejor que la que tendrías acá, pero normalmente las personas que mandan su dinero afuera, no es que lo hacen, en realidad el principal incentivo no es la tasa que podrían tener, la rentabilidad que podrían tener. Es más, en algunas ocasiones la rentabilidad es menor a la que tendrían acá, ¿ya? En realidad muchas personas que mandan sus fondos afuera es por un tema de seguridad, es por un tema de que no quieren que los fondos que tienen puedan ser compartidos por las mismas personas de las entidades financieras o puedan ser objeto de secuestros, de un montón de cosas más, ¿no? Y luego también, no solamente es por eso, sino también porque acuérdense que muchas de las personas que tienen alto patrimonio son personas que han vivido épocas difíciles de nuestro país, épocas de estatización, épocas de un presidente loco, épocas de terrorismo, militares. Entonces muchas de esas personas no tienen su dinero acá por el hecho de que dicen, no, ¿sabes qué? No quiero que la SUNAT me detecte mis grandes ingresos, mis grandes intereses y mis grandes dividendos que voy a tener por el dinero que he juntado toda mi vida, así que lo voy a mandar a Panamá y así voy a evitarme un gran impuesto por pagar. No, no es por eso en muchos casos. En muchos casos simplemente es un tema de seguridad y mandan los fondos afuera y no les importa que genere una tasa, una rentabilidad chiquita, ¿ya? No les interesa porque en realidad lo que hacen es por una medida de seguridad, ¿ya? Entonces, si tú tienes ese tipo de escenario, ¿ya? Y tienes una renta extranjera, a pesar de que sea un interés, un dividendo, ganancia de capital, ¿ya? Todos sabemos que todo eso se trata como renta extranjera, es decir, va con la tasa escalonada, ¿ya? Entonces, si va con la tasa escalonada, entonces una persona que imaginemos que solamente tiene esos ingresos, ¿ya? Porque, por ejemplo, imaginemos la viejecita que todo el ingreso, todo el patrimonio de todo lo que ha cosechado durante toda su vida, y de pronto vendió sus empresas, vendió su casa y simplemente tiene un departamentito, ¿ya? Y es la abuelita millonaria, y entonces la abuelita millonaria tiene un gran capital afuera, pero el interés es chiquito, ¿ya? Y es probable que ese interés chiquito no llegue y sea lo único que tiene, y sea lo único que tenga. Es probable que ese interés chiquito sea solamente grabado por el 8%. ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad pequeña, ¿ya? Entonces tú también podrías decirle al 8%, pero si se acoge al régimen tendría que pagar 10%. Si es posible que le corra, que le favorezca, y es posible que no. ¿Por qué? Porque de pronto también la viejecita pudo haber invertido, no sé, en bonos colombianos, ¿ya? Y un bono colombiano no está sujeto a renta en el país. Entonces todo su dinero ya lo metió en bonos colombianos. Fue muy viva, muy sabida la viejita. ¿Ya? Entonces si la abuelita lo hizo todo en bonos colombianos, entonces nunca tuvo que haber pagado ningún impuesto, ¿ya? Entonces si nunca tuvo que haber pagado ningún, o por ejemplo todo lo hizo en bonos soberanos. La abuelita todo quería apoyar con el mundo y todo era bono soberano. Y todo eso no estaba grabado con impuesto de la renta. Entonces la abuelita, a pesar que sí, pues tiene un montón de dinero afuera y tiene una ganancia por intereses, ya, o una ganancia de capital o lo que sea, eso no está sujeto a renta. Entonces a la abuelita, a pesar de que tenga todo eso, no le conviene el régimen de repatriación de capitales. Por eso es que tú tienes que evaluar y ver cuál es la correcta determinación del tributo de ese caso concreto, ¿no? Porque es muy probable que tú digas, ya sí tiene ganancia, ya, entonces ya, amnistía, régimen de repatriación de capitales. No, no es así, ¿no? O sea, tienes que ver cuál es el tratamiento real que tiene esa empresa, tienes que ver si hay un convenio para evitar la imposición, tienes que ver si le aplica el convenio de la CAN, tienes que ver si realmente era renta exonerada, inafecta, y entonces en base a eso, tú sacas tu cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos otro caso, ¿no? La abuelita de pronto sí tiene una parte de sus ingresos que está exonerado, ¿ya? Y otra parte que sí, pues sí estaba grabada, ¿ya? Pero cuando tú sacas la tasa efectiva de todo eso,
en realidad la abuelita de pronto solamente le convenga acogerse a lo que sí estaba grabado, por ejemplo, a lo que era, no sé, intereses por unos bonos corporativos de Estados Unidos, ya que sí están sujetos a renta, pero no, por ejemplo, por sus bonos en Colombia. ¿Ya? Entonces todo eso tienes que ver qué cosa acoges y qué cosa no acoges. ¿Ya? Y ahora de la persona natural local, ya también puede pasar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que sea alguien así como ¿quién era el Contralor, creo, ¿no? Que tenía un montón de carros y vendía un montón de carros, ya, y en todo generaba ganancias, ya, pero todos sabemos que esa renta no está grabada para una persona natural, ya. Entonces imaginemos que toda su ganancia lo hizo eso, vendiendo carros, compra, vende carros. Entonces la SUNAT le dice, oye, ¿sabes qué? He visto que tú has tenido desembolsos, débitos por tanto y abonos por tanto en tus cuentas, entonces págame el impuesto, porque yo considero de que tú lo que has tenido como ganancia es todos esos abonos que has tenido de todos estos años por todos los carros que has vendido. Pues tienes que decir, no, pues espera, pero ¿qué es lo que hice acá? Ah, hice venta de eso. O por ejemplo, ya, sí, vendí una casa, ya, pero era mi casa habitación. Entonces no, entonces también tienes que revisar qué cosa es lo que tiene esa persona, cómo es que originó de dónde es que provienen sus operaciones y cuál es su tributación bajo el régimen general. Y luego que lo comparas bajo el régimen general y lo comparas bajo el régimen de amnistía, recién ahí puedes ver si le conviene o no le conviene. Ahora, ¿qué más? ¿Y qué otra cosa más tienes que ver? O sea, no solamente tienes que ver eso, sino también tienes que ver el plazo prescriptor. ¿Ya? ¿Y qué debes entender por el plazo prescriptorio? Como todos saben, el Código Tributario lo que nos dice es que si tú has presentado la declaración jurada, el plazo prescriptorio es de 4 años. Si no has presentado la declaración jurada, es de 6 años. Entonces, por ejemplo, ahora pongámonos a ver qué cosa tiene que entenderse por declaración, y algunas cosas que yo he visto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú enajenas un inmueble, entonces dices, no, pues pero eso es fácil, porque ya, pues tú pagas el tributo, ya, pues está pagado, porque es más, hay declaración y pago, y tú vas y llevas el comprobante de pago al notario, y el notario ve el pago del impuesto a la renta, y ya listo, te inscribe, y ya no hay nada más que hacer en la ganancia de capital. Pero no, sí tienes que ver algo más, que, o sea, lo que te dice la norma es que tú tienes, para declarar, es una declaración mediante formulario virtual, que es el 1665, y luego por otro lado tienes la forma de pago, si es que no lo has pagado mediante este mismo formulario virtual, tienes el formulario 1662, que es de la guía de pagos varios, y muchas personas pagan solamente por la guía de pagos varios, claro, ponen todos los datos, ya, o sea, periodo, que es de renta de segunda categoría y todo lo demás, pero esa en realidad no es tu declaración, ese es tu medio de pago, digamos, ¿no? Ya, tu ficha para pagar. Pero en realidad lo que tienes que verificar es si has presentado el formulario virtual 1665. Y si no lo has presentado, significa que no has declarado, ¿no? Ya, a pesar que has pagado el impuesto, como no has presentado el formulario virtual, entonces no has declarado, entonces sí te correspondería el plazo prescriptorio de 6 años. Entonces eso es lo que tienes que ver. Luego, ¿qué otras cosas más de obligaciones de declarar la EJ? O sea, las únicas personas naturales que no tienen que presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta son aquellas que hayan obtenido rentas solamente de quinta categoría. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú tuviste una renta de quinta categoría, pero también obtuviste una renta, por ejemplo, por alquileres? Tuviste que haber presentado tu declaración jurada anual. Si no la presentaste, entonces no es que tú solamente tienes que regularizar desde el 2012, tienes que regularizar desde el 2010. ¿Ya? O por ejemplo, ¿qué tal si tú tuviste una renta de capital, ¿ya?, por los dividendos y los intereses que te generó en el mercado de valores? Por ejemplo, tú hace tiempo compraste una acción, no sé, de Volca, ¿ya?,
y te estuvo pagando dividendos y todos los años ahí ves un importe chiquito de dividendos, ¿ya? Y nunca presentaste la declaración jurada anual. Y sí tuviste que haberlo hecho, ¿ya? A pesar de que el mismo pagador y Cavalli te retienen y declaran mensualmente por todo lo que te van liquidando, tienes que presentar la declaración jurada. Y si no lo has hecho, entonces también se te aplica los 6 años. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Una consulta. Sí. Es en referencia cuando tratamos de situaciones de la llamada de 2012, ¿qué pasa? Ahí. Regularizar Ahí está más adelante, está más adelante. Sí, señor. Sí. En cuanto a la prescripción, no sé más puntual mi pregunta. En el caso del lavado de activos, yo tengo que acreditar ingresos inclusive por periodos que han prescrito. Tengo que pagar el mismo... Ahí el señor también hizo la misma pregunta, ahorita llego a eso. Ahorita digo eso, un ratito. Es la siguiente slide, creo. En relación para la pregunta que yo le hice, ¿no? En cuanto al ejemplo que usted puso de 600.000, el costo yo puedo utilizar el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Que es un método de la SUNAT, ¿no? Tienes que hacerlo. Ahí sí voy a deducir el costo. Tendrías que sustentarlo y si puedes sustentarlo, sí. ¿Utilizando qué criterio? ¿Costo mercado? ¿Tendría que ser? Porque no, Claro, o sea, de acuerdo a lo que la ley del impuesto a la renta te regula, ¿no? claro, por el principio de legalidad, de normas, ¿no? Sí. Sí, porque la norma te hace referencia a la ley de impuesto a la renta. Esta determinación del aumento de ingresos y consumo, ¿lo hago solamente en un documento simple o tiene que ser notarial o algún formulario para... No, o sea, esto tú tienes que tenerlo como... A ver, voy a precisar mejor eso. Creo que la norma señala que hay que presentar una declaración, creo, ¿no? Sí, o sea, a ver, cuando tú vayas a regularizar todo esto tienes que tenerlo documentado, ¿ya? No es meramente afirmativo. O sea, ahorita en la declaración que tú presentas, o sea, sí, es meramente declarativa nada más. Pero después eso tiene que ir sustentado con documento de fecha cierta. Ya, ahorita voy a llegar a eso, ¿ya? Ahorita voy a llegar a eso mejor, porque ahorita tengo un slide que lo explica bien. De acuerdo al ejemplo que usted puso, ¿no? El ejemplo de los que venden, van a los mercados mayoristas, venden verduras, y también a los taxistas que tienen 1, 2 o 3 taxistas. En realidad ellos no son informales, sino las actividades son informales, porque no hay posibilidad de utilizar comprobante de pago, ¿no? Un taxista que tuvo un taxi, 2, 3, a sus pasajeros, ¿no? Que no le pudo dar pues, un documento, un comprobante de pago, ¿no? Claro, eso es lo que decía al inicio al responder la pregunta del caballero del fondo, que el mercado que tenemos es así, es un mercado informal, ¿no? Pero ellos no son informales, sino las actividades no se han formalizado. Sí, claro, o sea, es una actividad informal, ¿no? Ya, déjame terminar con esta idea de qué es lo que quiero decir esto. Ya, tú cuando determinas y vas a regularizar, o sea, si tú quieres regularizar tu situación, ya bajo este régimen, no es que tú lo regularizas por el importe que tú crees que vas a... Por el importe que tú crees y dices, ya, solamente esto voy a coger, ¿no? Por ejemplo, ya, tú dices, a ver, mi importe, mi patrimonio, no sé, es de 2 millones, ¿ya? Entonces yo sé que de ingresos en todo este tiempo, del 2012 al 2015, la persona sabe que ha generado 2 millones, ¿ya? Pero sabes que esta parte de acá yo creo que la SUNAT no me la va a encontrar, ¿ya? Y sabes que yo no tengo tanto dinero para regularizar ahorita y pagar el tributo. O yo me la juego y simplemente regularizo una parte para que la SUNAT no me moleste y ¿no? O por ejemplo, de acuerdo a la esquela, la SUNAT me ha dicho que le debo 100. Ay, entonces le pago los 100. ¿Por qué? Porque yo sé que en realidad le debo más, ¿ya? Entonces digo, ya, pues como la SUNAT me ha dicho que es 100, ya, pues 100, ya, pues no me va a molestar, ¿no? No es así. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a... Bueno, no necesariamente va a ser así, puede que sí, puede que no. Ahí tú ya te la juegas, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta información al momento que tú la declaras, esta información de acuerdo a la norma
la administración tributaria va a tener todo el 2018 para poder fiscalizarte, ¿ya? Entonces, cuando la SUNAT es muy probable que te llame. ¿Por qué? Este es un comentario entre paréntesis. Que ustedes saben que ahora todas las empresas, casi todas las empresas que antes tenían fiscalizaciones y ya, por ejemplo, a fines del año recibían sus esquelas y les decían, por si acaso el próximo año te voy a fiscalizar impuesto de la renta 2012, te voy a fiscalizar impuesto de la renta 2013. Muchas de ellas no vamos a ser fiscalizadas. ¿Por qué? Porque todo el personal de la SUNAT, según lo que tengo entendido, se va a centrar en estas personas. Entonces, por ejemplo, les cuento que muchas empresas que todos los años están siendo fiscalizadas, 2010, 11, todos los años fiscalizaban, el 2012, por ejemplo, va a terminar prescrito y no les van a fiscalizar. ¿Por qué? Porque no hay nadie que vaya a fiscalizarlos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque todos los auditores de SUNAT ahora van a estar puestos a disposición de la fiscalización a las personas naturales, ¿ya? Y es más, muchas de las fiscalizaciones de impuesto a la renta que estaban llevándose a cabo en este año, ¿ya? Muchas están terminando súper rápido y los auditores están terminándolas muy rápido para que terminen toda la fiscalización en 2012. Yo tengo algunos procedimientos de fiscalización y la SUNAT me lo ha cerrado así de manera espectacular. O sea, yo decía, ¿cómo me lo está cerrando tan rápido? Ya está el resultado del requerimiento, ya está diciendo ya queremos cerrar, tenemos que cerrar, y me han cerrado ya muchas fiscalizaciones. ¿Por qué? Porque todos van a estar abocados el próximo año a fiscalizar a las personas naturales. Entonces, si todos van a estar abocados a fiscalizar a las personas naturales, entonces imagínate, si una persona, un auditor, es tan ducho de darle la vuelta por arriba y hacia abajo a una empresa, a una persona natural lo va a hacer rapidito, ¿no? Una persona natural lo hace rápido y lo va a hacer muy bien. Entonces es muy probable que muchos de esos auditores que le vaya a tocar a muchas de esas personas sean muy buenos auditores y es posible que le detecten muchas cosas, ¿ya? Pero claro que también van a haber algunos auditores juniors y es muy probable que a ellos sí te los puedas hacerle pasar algunas cosas, ¿no? Pero ahí te la juegas, ¿no? Es como diciendo, a ver, el médico te dice, mira, tú tienes que pagar tanto, ¿no? Pues si tú no haces caso, ya es tu riesgo. Es tu riesgo si te quieres morir de cáncer o te quieres morir de acá un año o simplemente quieres cuidarte y dices, ¿sabes qué? Ya yo tomo todo el remedio, yo pago todo lo que tengo que pagar, pago los mejores asesores y pago lo que tengo que pagar. Entonces te la juegas. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir esta norma? Te quiere decir que si tú declaras un importe, tienes que estar seguro de que ese importe es el verdadero, ¿ya? Porque si después cuando yo te llame en el 2018 y encuentre algo que tú no has declarado, entonces lo que va a pasar es que esa parte que yo te he visto que no has declarado, ¿ya? Yo te lo voy a determinar bajo el régimen general. Y eso lo que tú pagaste, simplemente lo único que va a ser un pago a cuenta, un pago para compensar, por eso de que no me declaraste de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, pongamos un caso, ¿no?, que he visto en las esquelas, ¿no? Por ejemplo, en las esquelas se basan en información del ITF, en información de lo que está de lo que ha venido del exterior, en préstamos financieros, o sea, lo que has estado haciendo, lo que has estado pagando, ya, y nada más, ya. Pero imagínate que después cuando tú y tú dices, ya voy a declarar lo que me dice la SUNAT, ya va, lo declaro, y listo, lo mando, ya, listo, ya me salvé, ya no me va a decir nada. Pero ¿qué pasa cuando la SUNAT te llame y te diga, ya señor, usted ha tenido todos estos ingresos, ¿no? Ah, mira, qué bien, ¿y de dónde vive? Ah, yo vivo acá en La Molina. Ah, mira, ¿y cómo es su casa? Ah, sí, en mi casa, acá chiquita, 5 pisos. ¿Y dónde sacaste para sacar 5 pisos? Eso yo no lo tenía determinado. ¿Y en dónde están tus hijos estudiando? Ah, mi hijo estudia en el Markham, en el Roosevelt. Entonces,
si tú ya tienes más cerca al contribuyente, es muy probable que un auditor empiece a ver otras cosas que no las veía cuando simplemente tenía las cifras nada más, o sea, solamente tenía todo en digital y veía tus reportes digitales. Es muy probable que cuando te conozca, vea otras cosas, o vea y diga, ve, ¿y su esposa qué propiedades tiene? Y su esposa de pronto nunca le llegó la esquela, ¿no? Y de pronto el inmueble donde ellos viven está a nombre de la esposa, o está a nombre de los hijos menores de edad. Puede decir, oye, pero espera, ¿y ellos dónde trabajan? Si el chico todavía sigue estudiando en la universidad, si el chico todavía sigue estudiando en el colegio, ¿de dónde sacaron ese dinero para poder comprar ese inmueble? ¿O de dónde sacaron el dinero para poder comprar esa camioneta? Entonces es muy probable que lo que tú en algún momento recibiste como esquela y lo que tú en algún momento optaste por declarar, cuando te sientes frente al fiscalizador, es probable que se incremente. Y cuando se incremente, el fiscalizador no te va a aplicar el régimen de repatriación de capitales con esta tasa reducida, ¿no? Sino te va a sacar bajo el régimen normal. ¿Ya? Y como te va a poder fiscalizar todo desde el 2012, ¿ya? Entonces es posible de que termine costándote un poco más caro por no haber abierto totalmente toda tu información, ¿no? Señorita, quería decir algo, ¿no? ¿Está levantando la mano? ¿No? Ahí está. ¿Alguna pregunta? Ahí. No. Sí. El registro patrimonial, pues, como dijo el compañero, puede ser con ingresos informales e informales. Entonces, lo que me trata de decir es que lo que determina es el total de ingresos que he tenido. Una parte formal y otra parte informal. Cuando digo formal puede ser que de quinta, alquileres, ¿no? Ahora una parte informal como hacer taxista, por ejemplo, yo tengo que determinar la parte informal, porque la formal yo la tengo que declarar. Pero la informal que he incrementado, que he servido para que esté en patrimonio, esa es la cuestión que tengo que determinar. Claro, porque es la renta no declarada, ¿no? Es la renta no declarada, ¿no? Sí. O sea, lo que has determinado y has determinado correctamente, eso no se va a sumar en lo que tienes que regularizar. Es simplemente lo no declarado. Pero solamente, a ver, si yo del 100% de lo que ha servido para incrementar mi patrimonio, el 70% es formal, ¿de acuerdo? O sea, si me dices que es formal, es que sí lo has declarado. Lo he declarado como renta de X. La parte informal, que es el 30% de mi ejemplo, por decir, yo como declaro, si he ganado, pues, siendo taxista o tanta cantidad, un año, a través del tiempo. ¿Cómo que cada año lo realizo? ¿Cómo se ese caso? No, o sea, en la norma lo que te dice, en la declaración como tú tienes que hacerlo, si bien vas anualizando, ya a las finales, lo que tú vas a determinar es como que algo, empezaste en el 2012 y cómo terminas en el 2015, ¿ya? Entonces, en base a ese incremento que tú has hecho del 2012 al 2015, es como diciendo, ya vamos a ver, ¿cómo empezaste en el 2012? Empezaste con 10. Ya, ¿cómo terminaste en el 2015? Terminé con 100. Ah, ya, susténtame los 90. Y sobre los 90, regularízame. No, que ya los 90, 70, sí los he declarado y 20, es lo que voy a declarar. Así es como. Y ya, y ahorita voy a ir es que se vaya la hora, al lavado de activo. Ya. Algo que no está muy claro en la norma, ya, pero sí se deduce, es que, a ver, primero, ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos es un delito penal, ya, pero es un delito penal que tiene detrás de él un delito que tiene que ser probado, ya. O sea, a nadie le van a decir, estás condenado al lavado de activos porque sí, no, te tienen que probar un delito previo, ¿ya? Y ese delito previo que te deben de probar puede ser terrorismo, narcotráfico, cualquiera de esas actividades ilegales que tienes, ¿ya? Entonces, una vez que han probado ese hecho delictivo, ¿ya? Es recién ahí que pasan al delito de lavado de activos. Y es por eso recién que ahí penalmente puede ser sancionado.
¿ya? Y uno de esos delitos que existen es el delito tributario de evasión, ¿ya? Evasión fiscal, ¿ya? Entonces acá lo que la norma te va a cubrir es por esas cosas de evasión fiscal, ¿ya? Entonces, ¿qué significa evasión fiscal? Yo gané 100, pero de los 100 solamente te había declarado 30 todos estos años, 70 nunca te los declaré, ¿ya? Entonces, como nunca te declaré los 70, ¿ya? Entonces yo ahora lo estoy haciendo para salvarme también de esto del lavado de activos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refieren las personas que estaban preguntando con el hecho de que, oye, mira, si tú tienes miedo del lavado de activos, puedes retroceder y puedes hacerlo mucho antes? ¿Por qué? Porque el lavado de activos tiene un plazo prescriptorio de 10 años, o sea, la acción penal prescribe los 10 años, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que tú tienes que ver la información de tu cliente, ¿ya? Y tú tienes que ver qué cosa es lo que él ha estado haciendo, qué tipo de operaciones él ha estado haciendo, ¿ya? Entonces, si tú ves que esta persona nunca ha podido justificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, del hombre desordenado. El hombre desordenado que nunca firmó ningún contrato, no tiene forma de cómo sustentar costos, gastos, ni sus operaciones, ya, y te lo sustenta así de manera media, así, por agua tibia, ya, porque era un señor súper informal, ya, un señor, por ejemplo, no sé, imagínate ya, para no dar ningún ejemplo, imagínate el sector más informal que pueda haber en tu vida, ya. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Tú no tienes suficiente información para sustentar que realmente tú realices esa actividad. Entonces, sí, a mí de manera verosímil, sí, yo te creo que tú te dedicas a ese negocio, ¿ya? Pero como te es muy difícil regularizar eso, ¿ya? Te es muy difícil probar eso, entonces mejor, para efectos de que tú no te veas acusado por la SUNAT por ese incremento patrimonial justificado, porque no puedes justificar los ingresos ni los gastos de eso, ¿ya? O sea, sí tienes ahí los patrimonios, ya tienes las casas, tienes los gastos, tienes los consumos, tienes todo eso, ya, pero no puedes sustentar cómo es que adecuadamente, cómo es que provino esos ingresos y cómo es que provinieron todos esos gastos o costos. Entonces, lo que tú concluyes es, mira, ¿sabes qué? Para efectos de que en el futuro no te vayas a ver envuelto en una denuncia de lavado de activos. ¿Por qué? Porque cuando el auditor te vaya a llamar, ya te va a decir, ya señor, ¿y usted de dónde sacó dinero todos estos años? Pucha, mira, sí, de verdad es que no me acuerdo. ¿Por qué? Porque son desordenados, no sé qué, no sé cuánto. No te va a creer. Entonces te va a decir, no, ¿sabes qué? Vamos más atrás, y me regularizas todo, ¿ya? ¿Y por qué te voy a pedir que me regularices todo? Porque si no me lo regularizas todo, entonces yo, en mis facultades que me corresponden como auditor, hago un atestado, hago un acta, en donde digo que se han encontrado vicios, supuestos, casos en que hay un incremento patrimonial no justificado, ¿ya? Y entonces lo mando a la fiscalía y que ellos investiguen, porque yo como SUNAT estoy diciendo que ha habido evasión tributaria y no sabe el señor de qué es, no se acuerda, no me ha presentado ningún papel y no me dice de qué es y no es verosímil todo lo que me está diciendo. Entonces, 10 años atrás es que estás expuesto a una denuncia penal. Eso es. Por eso es que es muy importante que cuando ustedes vayan a decidir regularizar tengan ese legajo bien preparado. Y en cualquier momento, y ya ahorita lo estén preparando, es probable que no les alcance el tiempo hasta fines de diciembre para preparar el legajo, pero ya deberían de tenerlo bien preparado y deberían de seguir poniéndolo más robusto, más consistente. ¿Por qué? Porque es muy probable, bueno, es lo que yo intuyo, que las fiscalizaciones que vayan a tener en el 2018 vayan a tener muy poquito plazo para que lo hagas, ¿no? Por ejemplo, te dirán, ya, hoy día es viernes, la próxima semana vienes y me sustentas todo eso. Ya, pues si no lo has hecho oportunamente, en 7 días es muy probable que no vayas a hacer más. Y puedes decir, oye, sí, ¿cómo es que declaramos eso? ¿Dónde sacamos esa cifra? Uy, sí, la sacamos de tal documento, sí, pero no me acuerdo. Ok, ¿lo llegaste a recabar el documento? Uy, no, me olvidé, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando te venga la invitación de la SUNAT ya para fiscalización bajo esa declaración, es muy probable que salgas mal parado, ¿no?
Sobre probar los hechos, simplemente esto de un informe de la SUNAT del 77-2017, donde te dice qué tipos de documentos la administración va a considerar como válidos. ¿Ya? Eso de ahí cuando se los pasen a ustedes lo pueden leer, pero en principio lo que te dice es, de acuerdo al Código Procesal Civil, todo lo que sea prueba, todo lo que sea un medio probatorio, todo eso es válido. Sobre las escalas de invitación no tienen ninguna relevancia jurídica, no te están iniciando una fiscalización, no es una fiscalización parcial, no es una ARB, no es nada. Lo único que te están diciendo es como que te están invitando a que regularices. Y tan es así que la cifra que ellos te están mandando no significa que sea una cifra que esté certificada por SUNAT. No significa que después tú cuando vayas a ir el próximo año te inviten en el 2018 a que sustentes por qué has declarado eso, por qué has pagado eso. No es que vas a decir, no, lo que pasa es que en la esquela me dijeron 100 y yo pagué los 100. No, no es así. Tú mismo tienes que sustentar tu mismo importe. Lo único que está haciendo la SUNAT es como una forma de invitarte a que regularices. Disculpe, una consulta. Sí, señor. El email efectivamente está llegando como encuesta SUNAT, no tiene nada que ver con esto, ¿no? No sé si te ha pasado que están una entidad tercera examinando encuestas SUNAT. No. Pero no tiene... No, lo que sí está viendo es que las esquelas de invitación muchas veces están llegando de manera electrónica, en el buzón electrónico, pero no, de esas encuestas no tengo ninguna observación. Bueno, esto ya se los comenté, de que tienen que tomar en cuenta las exoneraciones y las afectaciones, ya, y eso es todo. No pregunto. ¿Cuándo? ¿Qué? Sí, Sí. una pregunta. ¿Puedes poner una clase con formulario? ¿Yo? No. Ya debería... Bueno, en realidad sí es interesante, pero a ver, les comento que hay una página, la página de la SUNAT tiene un aplicativo, tiene una guía de usuario de cómo llenar el formulario y te soy sincero que es bien didáctica, ¿ya? Mire, si les toca regularizarlo, mírenlo con anticipación, porque no solamente es información de las cifras del cliente, o sea, no solamente son operaciones, sino también hay otras cifras adicionales. Por ejemplo, tienes que declarar parientes en primer grado, tienes que declarar los datos, entonces también hay otra información que llenar, entonces revísenlo con anticipación. Pero la guía de usuario es muy buena. Una pregunta, si el 2012 recibe el 29 de diciembre, ¿por qué está incluyendo? Ya. Lo que pasa es que tú, al momento, la norma te dice, tú tienes hasta el 29 de diciembre para regularizar todos esos periodos, ¿no? Entonces tú lo que estás haciendo al momento de presentar tu formulario hasta el 29 de diciembre es que estás acogiendo lo del 2012, o sea, estás diciendo, ¿sabes qué? Ya, yo te voy a declarar lo del 2012 y la prescripción tú ya la suspendiste. ¿Por qué? Porque tú ya estás dejando a la SUNAT con eso la opción, la potestad para que te fiscalice ese 2012, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hubiese pasado también en la SUNAT? 13, 14, 15, ¿no? Ya. Entonces ya recibió el mismo 29. Claro, pero a ver, lo que... ¿Cómo hacer? O sea, es un tema más por oportunidad. ¿Ya? Si tú al día de hoy estás regulando